Así es, así es. En particular, las obras del cardenal Ratzinger, antes de convertirse en papa, son inspiradoras en sus exégesis bíblicas. Una de sus obras claves, sobre la cual hablaré más tarde, es Llamados a la Comunión. Oh, sí. Escribió aquella exégesis simple sobre la entrega de las llaves a San Pedro y es una defensa muy hermosa y anima a la gente. No es meramente una defensa académica, sino también aliento para la gente para ingresar a la palabra y escucharla cuando Dios nos hable. Y eso más o menos me puso en el camino. De hecho, porque traté de probar que él estaba equivocado. Me gusta decir que yo estaba dispuesto y abierto a la verdad, pero no funcionó de la manera en que yo esperaba. Ya que estás listo para compartir tu testimonio en la televisión católica, es algo que probablemente hace 10, 20 o 30 años hubieras creído posible. Mi esposa y yo tenemos una frase entre los dos. Si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes de tus siguientes 5 años. Ha funcionado así para nosotros. Hace 5 años todavía era luterano. Hace 5 años era ministro luterano y mi esperanza y mi sueño era venir a los Estados Unidos para estudiar en Fort Wayne, Indiana. Tenía una beca para estudiar liturgia y evangelización. Como luterano. Como ministro luterano. Iba a sacar mi maestría aquí y tal vez mi doctorado. Y luego iba a regresar para servir en la iglesia luterana australiana. Pero no pudo ser. Hubo buenas razones. Dios tuvo buenas razones. En aquel entonces no me parecieron razones muy buenas, pero ha sido una experiencia maravillosa y bendecida. A veces miramos en retrospectiva y damos gracias que haya sido el plan de Dios y no el nuestro. Sí. Las cosas siempre son para bien. Dios llama a cada uno de acuerdo a sus propósitos. Retrocedamos un poco. Me gustaría que nos cuentes los antecedentes de tu regreso espiritual. Nací y me crié en una hermandad. No en la hermandad Plymouth. Se llamaban a sí mismo la Congregación de los Hermanos. Tenían una base bíblica muy fuerte, un amor muy fuerte y gran devoción al estudio de las Escrituras. En la escuela dominical de niño estábamos requeridos a memorizar versículos. Y recuerdo que un año no completé los 200 versículos que tenía que memorizar aquel año por un versículo. Y recuerdo que tuve que hacer un esfuerzo adicional para tratar de completarlo. Así que memorizamos buena parte. Algo así como muestras de los textos, muchos textos de toda la Biblia. De forma genuina, tratamos de entender la voluntad de Dios y de cumplirla. Por supuesto, los hermanos poseían la interpretación correcta. En aquella pequeña comunidad de campo, todos éramos iguales. Todos sabíamos en lo que creíamos hasta que alguien vino a visitarnos y nos ofreció un punto de vista diferente. Recuerdo haber debatido con ellos, incluso a la edad de 8 o 10 años, diciéndoles, ustedes están equivocados porque la Biblia dice esto. Y ellos me contestaron, y nunca lo olvidaré, me dijeron, esa es tu interpretación. Yo tengo una interpretación distinta. Y yo... Me quedé asombrado, no pude contestarle, porque incluso en aquella edad me pregunté, ¿cómo sé la diferencia entre mi interpretación? Podía ver que este hombre era genuino y podía ver en sus ojos que creía lo que decía. Pero ser genuino no basta, no garantiza la verdad. Me puse a investigar y a estudiar con más ahínco. Leí algo de teología y un poco más adelante, cuando tenía 13 o 14 años, empecé a leer sobre los mártires y los teólogos. Y hallé más y más que a los hermanos les faltaba profundidad teológica. Simplemente habían tomado la Biblia literalmente y no confiaban en la profundidad de los padres. Por supuesto, para aquel entonces principalmente estaba leyendo a los protestantes, la historia protestante, Lutero, Calvino y otros. Y para los hermanos, por lo menos la manera que yo fui educado, si uno es cristiano, uno no peca, no a propósito. Puede que ocurra por accidente, que el cuerpo cause que uno peque, que uno haga algo malo, pero no peca a propósito. Y si uno peca a propósito, significa que uno no fue salvado de manera apropiada en primer lugar. Y la mayoría de los hermanos lidiaban con esto.
O por lo menos así lo hacían en aquel entonces, convenciéndose a sí mismos de que no actuaban intencionalmente, que era algo natural o corporal. Pero yo no fui capaz de convencerme de eso. Así que hallé muy difícil decir, no, lo hice intencionalmente. Y probablemente lo haré nuevamente si no tengo cuidado. Así que yo trataba de ser salvado de manera apropiada, porque obviamente me equivoqué la primera vez. Y claro, cada vez que trataba más acérrimamente y con lágrimas en los ojos de entregarle mi corazón a Jesús, pero siempre veía regresar al pecado y trataba desesperadamente de ser salvado. Y así fue durante la mayoría de mis años de adolescencia, hasta que leí y finalmente entendí la idea de Juan Calvino de la predestinación doble. Y deduje, de manera algo torcida, que si no lograba ser salvado, era porque tal vez yo era una de las personas que no podían, que no estaban destinadas para ir al cielo. Es una idea muy deprimente, pienso. Eso coincidió con mi inicio en la universidad, el cual es un buen lugar si uno está perdido y desilusionado. Por lo menos en Australia. Tal vez no sea el mejor lugar. Posee todas las herramientas para permitir que ocurra ese tipo de vida. Después de un año en la universidad, no solamente la disciplina de ingeniería no era para mí, sino que esa vida no era para mí. Así que obtuve empleo en un banco y conocí unos luteranos que estaban mucho mejor preparados para contestar mis preguntas. Habían estudiado a los padres mucho más antes de Martín Lutero y habían estudiado las escrituras en el idioma original. Así que pudieron ayudarme en el regreso a entender el bautismo de los bebés. Que la gracia de Dios no está condicionada de acuerdo a mi sinceridad de momento a momento, sino que me es otorgada y que yo recibo esa gracia por medio de la fe. Fue un gran momento clave para mí. Y fui bautizado en la iglesia luterana apenas cumplidos los 20 años. Y rápidamente me involucré en el liderazgo de la iglesia luterana. A partir de ahí, conocí muchos pastores luteranos y siempre les hacía las mismas preguntas. ¿Cómo puedes decir eso acerca del bautismo de los bebés? ¿Que hay que bautizar a los bebés? ¿Cómo pueden decir que el Señor está realmente presente en el pan y en el vino? Y de forma consistente me daban respuestas hermosas de las Escrituras y de los padres. Y también eran respuestas muy lógicas, que ahora sé son respuestas muy católicas. Y después de 4 o 5 años de bombardear a aquellos pastores con preguntas, me empezaron a hacer una pregunta. ¿Has considerado el ministerio? Parece ser muy bueno en estos asuntos. Y fui muy reacio a hacerlo, pero finalmente ingresé al seminario en Adelaida. Es el único seminario que tienen en Australia. Inicié en el entrenamiento de 6 años requeridos para ser ministro luterano. Al final de mi primer año me casé con mi prometida, Susan, y vivimos juntos el resto de mis años de seminario y después estudiamos griego 2 años, hebreo 2 años, por breve tiempo los 2 a la vez, el exégesis y estudios bíblicos, homilética, cuidado pastoral y todo tipo de cosas. Y a los padres de la iglesia. Y apenas conocí a los padres de la iglesia, tuve un instinto instantáneo, que esa era la respuesta. Si quería conocer la verdad, tenía que acercarme lo más posible a la fuente. Seguramente San Policarpo o San Justino, mártir, quienes lo habían escuchado directamente de los apóstoles, conocían bien las Escrituras y las habían leído con mayor inspiración que yo. Por más historia que haya leído o por más contexto que yo buscase.